¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una nueva emisión de Periodismo en Plural en este lunes 22 de junio. Esta noche en la mesa nos acompaña Esperanza Romero Díaz. Con el gusto de saludarlos, buenas noches. Gabriel Ibarra. Encantado de estar aquí con este gran auditorio, Jaime. Gracias por estar con nosotros. Estamos cumpliendo una semana más en este formato provisional de Periodismo en Plural con solamente dos de nuestros invitados, nuestras invitadas. Nuestro estudio principal sigue en remodernización, ya verá, le va a gustar mucho y entonces pues volveremos a nuestro formato en los que habitualmente tenemos a nuestros 4 invitados e invitadas en cada emisión. Pero hoy va a estar muy interesante. Aquí con Gabriel y con Esperanza vamos a hablar en un primer tema de pues la justa deportiva internacional y cómo Guadalajara la semana pasada se convirtió por tercera vez en sede mundialista, pero con algo muy especial, un ingrediente muy especial que fue el primer partido del Tri de la selección mexicana en un partido oficial de este torneo aquí en tierras tapatías. Eso como que vino a revolucionar todo este ánimo festivo en la ciudad, donde se dieron festejos en el espacio público, ya no solamente en la Minerva, donde acostumbramos a celebrar, o en la glorieta de las y los desaparecidos, que como se renombró a la glorieta de los niños héroes, donde se festejaba cuando ganaban los rojinegros, las Chivas acá en la Minerva. Ahora el Mundial ha hecho que se colme el centro tapatío, la Cruz de Plazas llena de gente, la Avenida Vallarta, el centro de Zapopan, la Plaza del Centro de Artes Escénicas, los centros de los municipios conurbados del área metropolitana de Guadalajara. La gente sin duda metida en la fiesta, demostrando pues cómo urgía una buena noticia entre tantas malas noticias que luego nos estaban aturdiendo en los últimos años en este estado y en este país. Ese será uno de los temas. Otro será justo el tema de las desapariciones, luego de esta tensión que se provocó entre los colectivos de madres buscadoras de Jalisco con la mismísima Presidencia de la República, con la Secretaría de Gobernación, que pues deslizó ahí en una rueda de prensa mañanera el reproche a las madres buscadoras de Jalisco de que estaban siendo apoyadas para el transporte con otras agendas que no fueran la de la búsqueda de sus seres queridos, en una pues falta de respeto muy grande de la Secretaría de Gobernación, que debería de ser la primera en saber que pues es en Jalisco donde más se padece este delito, con más de 15,000 desapariciones, mientras que el segundo estado pues son 7,000. Jalisco pues encabeza por mucho el caso de las desapariciones. Vamos a hablar también de esto porque la semana pasada incluso hubo una manifestación en la que las madres buscadoras pedían una disculpa de parte del gobierno federal. Y también un tercer tema será el de esta sorpresiva renuncia de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez On, de este cargo por el que ella compitió, que ella buscó y que tenía que haber terminado hasta el 2028. Eso ha generado toda una serie de reacciones de los actores políticos que van a participar en la próxima elección local, el 2027, donde se va a votar por alcaldes, alcaldesas, por diputados locales, diputadas locales. Son los temas que tenemos para usted esta noche. Esperamos que sean de su completo interés. Esperanza, iniciamos con el tema de la fiesta del fútbol. ¿Cómo la estás viviendo? Yo la estoy viviendo con una gran emoción y con una gran expectativa, como espero que la audiencia, todos los televidentes, de que México ahora sí va a romper ese maleficio, esa estadística y pasar muy bien, como ya lo hicimos, líder del grupo en 16avos. No es programa de deportes, ya estuvo antes a nivel de cancha, pero sí creo que vamos a la siguiente fase, octavos, que nos va a ir bien. Además, como selección. se abre la posibilidad de que por primera vez México gane los 3 partidos
partidos de la primera fase. Y eso nos tiene más que entusiasmados. Pero yo esta noche con la presentación que haces, a mí sí me gustaría poner énfasis y hablar de lo que ha significado y el reto de la organización. Debemos reconocer, y lo digo con mucho gusto, que las autoridades se han colgado una medallita. ¿En qué sentido? En el resultado. A mí me parece que para los niveles de asistencia, para la cifra récord, por ejemplo, en las plazas, en la Cruz de Plazas, el día del partido, que se hayan reunido más de 60,000. Se habla, por ejemplo, el concierto de Maná, 61,000, 70,000, 170,000. Y en Cruz de Plazas, 61,000 personas. Cifras que inéditas. Lo decimos rápido, pero miles y miles de almas reunidas. Bueno, a mí hasta se me enchina la piel. Yo hubiera querido estar en el concierto, más allá del atractivo musical, que por supuesto que lo tiene. ¿Va a haber otro el jueves? Sí, pero por ejemplo, en el Palenque lo he visto muchas veces. Ese no es mi atractivo. Mi atractivo es vivir la emoción, el contagio de un evento multitudinario que sale bien organizado. La Plaza del Santuario, la explanada del Santuario, también fue otro punto donde los turistas encontraron ocasión para estar de fiesta. Tengo familiares muy queridos, unos sobrinos que estuvieron para presenciar el partido de la selección, por supuesto que en plazas públicas, con tarifas prohibitivas para ir al estadio, pero que en las plazas que dijeron, sabíamos que ya estaba lleno, estábamos monitoreando los medios y decidimos irnos a la Plaza del Santuario, que había un festival de sabores y resultó espléndida la fiesta. La instalación de grandes aparatos de televisión para estar proyectando los partidos, a mí me parece que ha sido un tino y que ahora, vivida esta experiencia multitudinaria y la expectativa de que la selección siga avanzando en las fases de esta contienda por el título del campeonato de la Copa del Mundo, pues me parece que es muy oportuno lo que Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, hoy anuncia que se hará tanto en su municipio como en Guadalajara, instalar más aparatos de televisión para que en áreas públicas siga la fiesta, siga la celebración y precisamente los que se la pensaron para acudir digan, pues sí voy. Habrá más lugares en donde estar. A mí me parece que es una oportunidad única. Yo le pregunto a usted que está desde su televisión en su hogar, ¿usted tiene la posibilidad de viajar al extranjero a otra Copa del Mundo? ¿Lo hizo en el pasado? Si la respuesta es sí lo hizo, lo felicito. Pero yo me lo propuse, circunstancias personales de una semana de hospital me lo impidieron. Pero yo me lo propuse. Voy a ir al estadio. Cuando vi, o vas al estadio o compras otras cosas, dices, pues no puedo ir al estadio. Pero sí ir a esas reuniones donde está la fiesta, donde están las consignas, donde está el entusiasmo. Yo sí creo que todos nos merecemos un rato de esparcimiento. El fútbol nos une. Además, el fútbol es una disciplina de equipo. Podemos aprender mucho de las historias de vida de los jugadores. Ayer domingo, por primer día desde que arrancó el Mundial, después del partido de México, pude ver los partidos que ayer se pasaron. Y la historia de Cabo Verde, por ejemplo, de sus jugadores, de cómo está haciendo la distinción en este Mundial. La verdad que hay historias que motivan, historias que subliman, y creo yo que las autoridades, y cuando escucho la publicidad del gobierno, creo que sí les ha salido bien, creo que sí somos la mejor sede, creo que sí se está viviendo, ahora sí, que con una diferencia respecto incluso a Ciudad de México, que aunque la inauguración estuvo muy bien, y que Monterrey, Guadalajara se está distinguiendo. Y la derrama, lo importante es que llegue a los pequeños negocios, a las fonditas, a las tiendas, a los bares, a los negocios, y eso está ocurriendo no todos los días. Hagamos lo que sea posible, que llegue a todos. Aprovecharía, Esperanza, también solo para comentar algo en lo que podríamos mejorar como comunidad. El manejo de la basura. Increíble que después del concierto de Maná, 20 toneladas de basura. Seguir el ejemplo de los japoneses. ¿Qué tal? No ensucies. Si no quieres juntar la basura de otros, si no quieres limpiar lo que otros dejan, tú no contribuyas a dejar el vaso, el popote, la envoltura, la lata. No ensuciemos, carguemos una bolsa. Pensemos que estamos en esos países que nos ponen el ejemplo, donde no es necesario que estén pasando las barredoras. Sí es una pena el que tengamos lamentablemente estos malos hábitos. No hay cestos de basura que alcancen.
Hay que Así guardar es, nuestra basura, así es. llevar la bolsita y guardarla. Yo creo que es pertinente ese llamado, ¿no, Gabriel? Claro. Mira, después de esta descripción tan ¿Qué tal? amplia, tan colorida, Entusiasta. una gran Tan narrativa entusiasta. que hace aquí Esperanza, Jaime, pues poco hay que añadir. Pero la verdad es cierto, coincido con Esperanza, una palomita para los gobiernos, para las autoridades, por la organización de estos eventos, cómo han logrado los eventos musicales, los artísticos, extraordinarios, la organización en el centro para que los jóvenes y todos los hombres, mujeres puedan disfrutar esos eventos artísticos en el centro, pues ha sido excelente, muy bien, ¿no? El tino de seleccionar también a artistas tapatíos jaliscienses, como el caso de Fer Olvera de Maná, Alex, y luego el Potrillo, que esta semana le toca. Entonces, creo pues que muy bien la organización. Jalisco se distingue por una buena organización y como bien lo... Viene también esta semana Plácido Domingo. Viene Plácido Domingo. En el marco del partido de España, al que también viene el rey Felipe de España, pese a todas las diferencias que tuvieron el sexenio pasado con Sí, Andrés el Manuel López fútbol, Obrador. pues finalmente une a todos, ¿no? Sí. Más allá de colores, más allá de posiciones de razas, etcétera, de diferencias políticas, permite superarlo, como esta situación de la confrontación que había entre el gobierno mexicano con el gobierno español, con la monarquía, y viene el rey, ¿no? Viene el rey aquí a Guadalajara. Y creo que hace una escala primero para ver a la presidenta o después del partido. No, creo que es antes. Se reúne con la presidenta en la Ciudad de México. Pero aquí lo trascendente y significativo es cómo Guadalajara logra una proyección mundial, ¿no? Porque yo creo que el mundial es en los eventos deportivos, artísticos, culturales que se puedan dar en el mundo con mayor proyección. Claro. Porque llega a miles de millones de personas, ¿no? O sea, un evento que dura unos días, a Guadalajara nos durará 2 semanas y media, porque en Guadalajara esta semana son los 2 últimos partidos que nos tocan, pero esos días, Gabriel, le pueden dar a la ciudad cosas para muchos años por delante. Hemos señalado pues que Guadalajara tiene el privilegio de tener una feria anual de libro, la feria más que nos pone en el mapa mundial cada año. En el mundo iberoamericano, y ahora el mundial es la segunda vez, no, tercera ocasión que le toca a Guadalajara. Entonces, pues Guadalajara se pone el mapa mundial entre las 10 ciudades con mayor proyección, ¿no? Pero y de México... me llama mucho la atención cómo el hecho que no había ocurrido en el Mundial de México 70, ni en el del 86, que no había venido México a jugar a Guadalajara, como que exponenció la emoción, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, por otro lado, el pueblo pues vive la fiesta con todo y el asunto de no poder pagar pues los costos que significa estar en los Juegos, pero la forma como organizaron las pantallas que se establecen en las plazas, que permite pues que sean decenas de miles los que puedan disfrutarlo, eso ha llevado precisamente a que la gente se meta a este gran evento deportivo como no lo había hecho, porque previo a ello, Jaime, aquí lo platicábamos, cómo estaba el ambiente previo al polarizado. Y veíamos pues opiniones muy encontradas por los precios tan altos, ¿no? que había, que no permitía pues que la gente normal pudiera tener acceso a los eventos. Bueno, encontraron la fórmula y es estas grandes pantallas como esa que está atrás ahí de la catedral, a espaldas de la catedral, de 40 metros, ¿no? de longitud. Imagínate pues, para que 60, 70 mil personas puedan disfrutar estos juegos de fútbol. Yo decidí ir ayer a caminar, a conocer, aprovechando que no jugaba México, porque cuando juega México te tienes que ir desde las 6 de la mañana ahí, o dormir ahí.
Y la verdad es que la gente lo disfrutaba, un espacio muy funcional, familias completas sentadas ahí viendo esa pantalla que se ve ¿Entraste Entré, ahí? ¿Pudiste entrar? entré. Sí, ¿No sí, tuviste mayor problema para entrar? No. Había mucha gente, pero no estaban las aglomeraciones de como cuando juega México. ¿Las colas? ¿Cómo eran las colas? Como seguramente el miércoles habrá, no había filas. En el juego de México, ahí sí me imagino, pues. Yo creo que sí. el miércoles volverá a haber filas y se volverá a llenar. ¿Y qué porcentaje había de gente ahí? Yo en creo el que espacio? había fácilmente un 60%, fácilmente. Pero Yo no he muy, ido, muy yo bien. pienso ir en estos días, pero quiero vivir la experiencia en Es que dos tenemos sentidos. que ir a reportearlo, tenemos que ir a quiero ir conocerlo. sin que juegue México para ver un día común y el día que va a México, la fiesta está en todos lados, no necesariamente en esa área. Y creo que eso es lo importante y creo que eso es lo mejor, hablando de accesibilidad y de reactivación económica para los negocios que están en la Sí, zona sí, aledaña. sí. Yo fui ya, eso con todo y semana de hospital, sí me di la escapada a las noches de glamour el martes, a la Arena Coliseo. Y pude disfrutar mi ciudad, algo que yo sí pido a las autoridades tapatías en turno, en este caso a las Bueno, autoridades los actuales. coreanos no salían de ahí. Pero que estén como están ahorita, con una presencia continua de policías que están pasando en sus unidades, en sus vehículos, supervisando, dándote esa sensación de Confianza. seguridad y esa confianza de que puedes caminar seguro. ¿Quién camina por el centro a deshoras, 11, 12 de la noche, centro de Guadalajara, que es hermoso? Pero fui al templo de Aranzazú esas horas caminando, al edificio Mulvar. Dices, wow, qué maravilla. Tener un centro que puedas vivirlo y caminarlo en las noches, todos los días, con una presencia de elementos para la vialidad, para la seguridad. Creo que eso da un empuje a tu ciudad. Ahora, hay un punto importante que habría que revisar. Se ofrecía que iban a ser 3 millones de visitantes turistas que tendríamos. Yo tengo mis reservas de que se logre esa meta. Se me hace que estaba inflado esa cantidad. Y también en el impacto en la economía local, ¿no? En la hotelería, en la gastronomía, en las artesanías, en el comercio, etcétera. O sea, no se van a cumplir las Yo he expectativas. encontrado información diferente unas con otras respecto a cifras. Sí. Hay quienes dicen pues que los hoteles, por ejemplo, que tienen lleno total. Hay quienes dicen pues que tienen menos del 70%. De restaurantes, de bares que han vendido más del 300% de lo normal, lo han vendido más del 300% en ese sentido. Entonces, habrá que ver posteriormente a que pase esto, qué fue lo que sucedió, si tuvo ese impacto positivo sobre la economía, que sí lo tuvo, pero en qué medida fue. Y por otro lado, bueno, pues ayer precisamente transité hacia el aeropuerto, me tocó verlo y quedó muy bien la obra. Ya terminado lo de mi macro aeropuerto, que es el macrobús, bien, la vialidad muy fluida, las obras bien terminadas. Entonces, pues también un reconocimiento, como criticamos mucho a los funcionarios, claro, a David Zamora, a todos los que participaron en esas obras, porque finalmente las terminaron, las concluyeron. Pero yo sí sigo insistiendo. A marchas forzadas. A marchas forzadas. Terminaron. ¿Por qué dejar hasta el último siempre? ¿Por qué? Y están funcionando. La verdad es que se superó el escollo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a nivel nacional, que también hubo momentos de tensión, incluso en la víspera del inicio de la inauguración de este evento internacional allá en la Ciudad de México. Hubo un buen operativo. Se pudo llevar a cabo la inauguración sin mayores sobresaltos, también con mucho éxito. Aquí se superaron las obras que menciona Gabriel en la carretera Chapala, la línea 5 trabajando sin ningún sobresalto importante tampoco. El patio que hicieron para que se pudiera contratar a taxis de plataforma a los usuarios del aeropuerto también funcionando bien, con muchísimos viajes. Entonces, creo que las amenazas que ha habido no se han dado, ha fluido todo muy bien, ojalá que así siga. Además, el clima también nos ha favorecido, ni cuando jugó México ni en el concierto de Maná, una gota de lluvia. Entonces, ojalá que siga así, ¿no? Sí.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a seguir hablando del Mundial la próxima semana. Por hoy se nos terminó el tiempo de este segmento. Tenemos que ir a una pausa y regresamos para hablar de este asunto de los colectivos y esta tensión que se creó con la Presidencia de la República. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Gabriel, tensión fuerte, reclamos fuertes de los colectivos de madres buscadoras al gobierno federal, incluso la presidenta que 11 y 12 de junio señaló, no, pues había más gente de la Comisión de Búsqueda que madres buscadoras, o la secretaria de Gobernación diciendo que iba a investigar quién había apoyado a las madres buscadoras para irse de Jalisco a la Ciudad de México, patrocinándoles el transporte, como poniendo en entredicho su causa. Creo que falta de tacto. Falta de tacto. Por decirlo menos. Falta de tacto, falta de empatía, insensibilidad. Ya no digamos de falta de solidaridad, que tienen la gran responsabilidad pues de buscar que se haga justicia, se encuentre a los desaparecidos y se castigue a quienes los desaparecen. Entonces, hay mucho pues en torno a lo que se puede decir sobre este tema, y el hecho de que las madres buscadoras, los colectivos, traten de utilizar este espacio para visibilizar el problema, a mí me parece que es lo menos que pueden hacer, ¿no? Porque es un tema, es una gran tragedia precisamente la que vive México. Se estima que son 130,000 desaparecidos en todos estos años acumulados, y pues son delitos de lesa humanidad. Si con Pinochet, en la época de Pinochet, desaparecieron a menos de 4,000 el Estado en Chile, se hizo aquel gran movimiento mundial, ¿cómo es posible que en este caso que vivimos, que sean más de 130,000 desaparecidos, y la forma como los desaparecen, y luego cuando se localizan restos humanos en esas tumbas clandestinas, como la violencia que se ejerce? ¿Cómo es posible pues que no nos lleve pues a cambiar de respuesta, de reacción, a exigir pues que esto se pare, toda esta gran tragedia, todos estos crímenes que se cometen, y el que aprovechen los grupos colectivos este espacio del Mundial para visibilizarlo, y pues que se vea como un tema mundial, y el mundo ojalá reaccione y haya presiones necesarias para que se genere un movimiento pues que permita cambiar esta situación, porque no ha cambiado. O sea, han cambiado gobiernos, las narrativas y todo lo que son candidatos, pero cuando llegan a tener la responsabilidad, pues poco hacen, ¿no? Y poco hacen, me refiero yo a los resultados finalmente, que es lo que cuenta, porque son 130,000 desaparecidos, más los que se están acumulando cada día, cada semana, cada mes, cada año. Es terrible. No frenan pues todo esto, Jaime, Esperanza, no lo frenan, sigue el tema creciendo, y ojalá pues haya una reacción mundial de una presión al gobierno mexicano, pues para que se ponga ese tema en el centro de lo que es el ejercicio del gobierno, porque es una gigantesca herida que tenemos en México, y que no se ve que se quiera cerrar esa herida, al contrario, crece más. Entonces, el hecho de que se haya aprovechado la prensa y la atención mundial en México en torno al fútbol, pues yo creo que es correcto lo que hicieron, para ver si así cambia esa situación, y esto pues, la luz que decimos que al fondo del túnel, que se ve muy lejana, ojalá apareciera, y los gobiernos del mundo presionaran a México para que esta situación cambie. Yo en ese sentido pues me solidarizo con las madres buscadoras, con los colectivos, de haber salido a denunciar con esas lonas gigantescas, y lamentable pues que también
algunos jóvenes aficionados al fútbol no hayan mostrado esa solidaridad cuando pues denuncian que 16 lonas desaparecieron, que las usaron para taparse de protegerse del agua, de las lluvias, etcétera. Muy mal en ese sentido. Está bien pues que vivamos la fiesta del fútbol, pero no podemos ser indiferentes, y menos con ese tipo de actitud tan terrible que mostraron con las protestas de las familias de las víctimas, Jaime. Creo que lo mínimo que se puede hacer para el desagravio es que se atienda esta petición de disculpa pública que pidieron el jueves pasado los colectivos aquí en Jalisco. A mí me parece que de parte de los colectivos de familiares de desaparecidos, la exigencia de la disculpa pública es más que imperativa, y la presidenta en una declaración me parece totalmente fuera de lugar, imprudente, sin dejar de reconocer que por ahí teme que haya algo escondido. No nos apartemos de que sí ha habido grupos puestos a financiar ciertas causas para molestar aquí o molestar allá. Pero al margen de ello, el tema de los desaparecidos es una realidad. Tenemos 15,000 en Jalisco y no podemos ni debemos ocultarlo. Por el contrario, a mí me parece que colectivos como Luz de Esperanza, por ejemplo, que ha sido a nivel local el que ha organizado la cascarita ahora en esta fiesta del fútbol, me parece que es sumamente ingenioso. Es decir, convoco una cascarita y allí le cuento a los extranjeros, le cuento a los interesados en escucharme qué es lo que está pasando, pego mis fichas. Hay que decir, es uno de los colectivos más activos en la pega de cédulas de búsqueda, en la denuncia cuando es retirado el material del equipamiento urbano. Sin embargo, también hay después dudas que expresa, en este caso la mandataria, quizás asesorada por sus consejeros, cuando le dicen, bueno, el líder del colectivo o uno de las figuras o vocero entró a la nómina en el actual gobierno, a la nómina del Estado. Su hijo desapareció hace 5 años, pero no tiene 5 años siendo empleado y recibiendo recursos del Estado. Entonces creo que por ahí va, pero descartando cualquier tipo de financiamiento, y me parece también muy legítimo que los partidos políticos, todos, resulta que pueden invertir el dinero de todos, que es de las prerrogativas, en obras a la beneficencia pública. Y yo me pregunto, ¿no es para beneficio de las causas sociales el que se atienda? Buscan 3 cosas los colectivos. La verdad respecto, primero a sus hijos vivos, pero la verdad respecto a ellos, dónde están, la justicia, que se castigue a los responsables de su desaparición. No nos podemos apartar que tenemos hechos de desaparición forzada, que es una modalidad, un tipo de desaparición en donde el Estado tiene participación activa, y eso es innegable. Pues el último caso, las policías de Jamay, ¿no? Con el caso de los colombianos. Y acaban de detener a unos policías la semana pasada precisamente por eso. Fue noticia casi a la par de que inició esta fiesta del fútbol. Tenemos policías estatales, municipales, federales, cuerpos de policías donde penetra el crimen y donde algunos de sus elementos aceptan o toman como una imposición, como parte de el participar en este tipo de hechos delictivos. Entonces, que sepa el mundo que así pasa, desaparición forzada hay aquí, hay colusión, y el reporte de la ONU que tanto molestó a Claudia Sheinbaum, que tanto indignó, es precisamente cuando toca esa parte, el punto de la desaparición forzada. Los colectivos que dicen el Estado no lo va a buscar, conozco y lo he vivido en carne propia, familiares que tenemos un desaparecido que dice, es que yo no confío en la policía, es que, ¿qué tal que la policía participó? Entonces, pues les dan información a las madres, a los padres de desaparecidos, de que en tal fosa clandestina pudieran estar los restos de su hijo o de su hija, y se mueven a veces sin recursos y sin apoyo de ninguna índole. Aquí, ¿a qué voy en el punto? Al margen de que quien esté financiando la contratación de camiones con lonche, refrescos, lo que quieras, ese no es el punto. El punto es que me parece una imprudencia de parte de nuestra presidenta que diga que hay que investigar. Creo que eso sí revictimiza. Fue la secretaria de Gobernación. Rosa Isela Rodríguez. Pero la presidenta sí la secundó cuando dijo que había más elementos de la comisión de búsqueda que manifestantes, ¿no? Y el tema tratando es que quizá ellos tengan información de que alguien movió los hilos en Jalisco para que allá los molesta. No sé.
Insisto, Jalisco, ¿para dónde se hace? Número 1 en el estado con desapariciones. Entonces, por eso hace rato que hablábamos del Mundial, bueno, aquí están teniendo también sus cascaritas y sus actos de protesta y de molestia, pero definitivamente es un problema a nivel nacional, es un problema en todas las entidades, en algunas en mayor medida que en otras. Que la presidenta haya avalado ese reproche, esa suspicacia de parte de Rosa Isela, creo que se lo debió reservar en todo caso, y que haya justicia, verdad y reparación de daño en la medida de lo posible, medidas compensatorias, apoyo, un Estado que se vuelque precisamente a decir esto ya no va a ocurrir, no lo vamos a permitir, vamos a castigar y vamos a apoyar a los que ahorita son víctimas de esta desaparición, a los familiares, a los hijos, a las hijas, en fin, a todas estas familias que están sufriendo el dolor. Y me parece que salir a manifestarse es esperable, es natural, de sentido común. Pongámonos en los zapatos. Yo hubiera querido que nunca nos llegara y nunca tener a un sobrino, a un ahijado desaparecido. Es muy doloroso. Totalmente doloroso. Siempre lo recuerdo, las familias que tienen el dolor, la pena de no saber del paradero de un ser querido, dicen que es estar muerto en vida, Gabriel. Y a lo que dices de la ayuda internacional, hay que recordar que tanto el Comité contra las Desapariciones de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron estudios donde le sugieren al gobierno mexicano recibir ayuda internacional. Y creo que eso, lejos de tener el rechazo del gobierno federal, tendría que abrirse a tenerlo, porque es un problema que se le ha salido de las manos. Se le ha salido de las manos y es un estado rebasado, definitivamente. Entonces, para poder resolver este problema, sí se requiere ayuda. Yo estoy convencido que se requiere ayuda porque la criminalidad ha logrado alcanzar tanto poder, pues que vemos cómo mandan en varias regiones del país, cosa que la presidenta no acepta, pero esa es una realidad. Y en tanto no se acepte el tamaño del problema, pues difícilmente se va a resolver. Diariamente se estima que son 40 desaparecidos. Punto que esos 40 regresen 15 o 20 a lo mejor, ¿no? Pero si son 10, 15 desaparecidos, pues no deberían desaparecer. Y súmale cada 10 días, cada mes, cada año, ¿cuántos son, no? Entonces, el Estado no ha tenido la capacidad para frenar las desapariciones y vemos cómo ese reclutamiento forzado que se sigue dando, ¿no? Esa modalidad de las desapariciones. Que antes eso no sucedía, y ha habido iniciativas en las cuales pues se establece la obligación que en las centrales camioneras, por ejemplo, se presente para los mayores, se presente la credencial, ¿no? del INE, que es la oficial, pues para tener un registro quiénes salen y quiénes llegan, ¿no? Y evitar pues estos desapariciones de repente que no saben dónde salieron, dónde fue, y es información muy limitada. Entonces yo creo que la presidenta debería estar más abierta a esto para poder resolver el problema, porque esos 130,000 desaparecidos y esos 40 reportados diariamente que desaparecen, yo no sé qué país en el mundo sucede esto. No lo sé. Los países en guerra... México es el número 1 en desapariciones. México es el número 1. Entonces tienen que hacer estrategias diferentes para poder tener éxito, para buscar superar este problema, frenarlo primero y luego desaparecerlo, pues. Pero con esas posiciones que vemos de la secretaria de Gobernación de descalificar estas protestas, que lo hacen las madres buscadoras para ver si así les hacen caso, las atienden, pues yo creo que muy mala lectura que realiza, y yo creo que de los grandes osos, ¿no?, que ha hecho algún funcionario público durante los últimos años, ¿no? Poca empatía y, como bien dice Esperanza, la revictimización de las familias, de las víctimas, ¿no?, de desapariciones. Un grave error, porque además hay que reconocer, ha habido una baja en los homicidios, de acuerdo a las cifras oficiales que la presidenta y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dan a conocer prácticamente cada mes en la rueda de prensa mañanera. Pero si vemos ahí,
en la medida en que ha bajado el homicidio, ha subido la desaparición en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum. Un problema que está muy lejos de resolverse y en el que sí la presidencia también debería tener la apertura, dice bien Gabriel, apertura para recibir ayuda desde el extranjero, aceptar las recomendaciones y aceptar que tenemos el terrible problema, el terrible flagelo de que se están llevando a nuestros jóvenes, principalmente a la población joven que está siendo blanco de estos grupos criminales, pero con la participación en muchas ocasiones del Estado, de los que deberían de estar para cuidarlos. Eso es lo que destacaba el estudio del Comité contra las Desapariciones de la ONU. Y que fue lo que tanto molestó al gobierno federal. Sí, lo que no habíamos visto en otros tiempos, ese reclutamiento forzado, ¿no? Y de jóvenes. Sí, se da esta nueva modalidad que agrava el problema de las desapariciones por este poder creciente del crimen organizado. Y lamentablemente se usa la tecnología, ¿no? En este tipo de delitos, que es un instrumento para poder cooptar a estos jóvenes con esos ofrecimientos de grandes salarios, ¿no? Que publicaban en las redes ya menos, pero el internet y las redes sociales las han utilizado en ello, pero lamentablemente los resultados no son positivos. Claro. Como bien lo señalan, en torno a homicidios ha bajado drásticamente, pero en desapariciones no. ¿Qué está pasando? ¿Qué falta? ¿Falta más atención? ¿Qué sucede para que el tema de los desaparecidos no disminuya? Bueno, a reserva de revisar lo que hoy ha manifestado la presidenta, creo que no debe pasar más tiempo para que haya un desagravio para las madres buscadoras, que es lo mínimo que se puede hacer, y desde luego atender y mejorar todas las estrategias contra el problema de las desapariciones. Tenemos que ir a una pausa. ¿Quieres decir algo? Decir algo porque dices que debió de haber hecho ya el desagravio desde mi óptica, y sin embargo hoy entrevista a los familiares de quienes tienen un pato de mascota, y no digo nada contra que lo tengan de mascota, parece que lo cuidan muy bien y ha encantado y ha enamorado a muchos, pero lo lleva a la mañanera cuando no ha recibido a los colectivos de buscadoras. A mí sí me parece que esto es algo que le pone más... Habría que corregir, sin duda. Más sal a la herida. Habría que corregir, sin duda, eso, y ojalá se haga esta misma semana. Vamos a seguir pendientes. Vamos a una pausa y regresamos con el tema del órgano electoral en Jalisco, que se quedó sin presidenta. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre con este tema del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Esperanza, se rumoraba, pero finalmente se confirmó esta sorpresiva renuncia de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez. ¿Tú cómo la viste? A mí me parece que todavía podríamos tener otras novedades por ahí con los consejeros que se quedaron. ¿A qué voy? A que se da la renuncia después de que asiste a la Ciudad de México con Guadalupe Tadei, la titular del INE. Y recordemos que hay quejas de los partidos políticos, principalmente de Morena, después del resultado y después de la conducción desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que para el partido que es oposición en Jalisco, Morena, ha sido inadecuada, incluso con dados cargados hacia el Partido Naranja, hacia el Movimiento Ciudadano, hacia el gobierno de Pablo Lemus. Ha hecho tanto peso con unos consejeros en el INE que son más proclives a estar abiertos a las quejas y con recursos jurídicos también vivos del resultado de la elección desde 2024, aun cuando fue validado. Y esta frase fue esgrimida por Paola Ramírez la semana pasada, cuando en su sesión ordinaria
plenaria de consejo en el instituto les dice a sus compañeros, sabiendo que había presentado su renuncia, sin entrar a fondo, sin entrar a detalle, porque dijo que era irrevocable y por motivos personales, pero después de la visita con Guadalupe Taddei, con una serie de quejas y señalamientos a su persona, particularísimos a su persona y a otros consejeros. Morena denunció a todos, considerando que prácticamente, y lo sabemos, y lo siguió diciendo, y lo siguen diciendo, que le robaron la elección y que lo validaron desde los tribunales y las autoridades electorales, en este caso del sector del Poder Judicial. En esa herida, en esa situación que quedó desde 2024 con el triunfo de Movimiento Ciudadano, queda desgastada, queda enfrentando una serie de procedimientos, insisto, asuntos que se han ido sumando a otros y que dicen no tiene una conducción como debe de ser de un árbitro, neutra. No es neutra, tiene favoritismo, quejas, por ejemplo, del mismo Morena respecto a darle el registro al Partido Humanista, que dice está vinculado a la Iglesia de la Luz del Mundo. La Iglesia de la Luz del Mundo presentó 5,000 empadronados que están también en nuestro padrón. Es decir, toda una serie de situaciones que viene documentando y que dice, pues no estamos contentos, quizá le llegó como la olla de presión y explotó y dice, me voy, dice, me voy con la frente en alto, se va y lo dice a los medios, lo dice a los consejeros, con números muy positivos y habla del 93% de los acuerdos aprobados en forma unánime. Pero ojo, la inconformidad, y no solo de Morena, por ejemplo, el Partido Acción Nacional también ha sido muy severo en la crítica respecto a la conducción de la propia Paula Ramírez y que deja al cuarto para las 11 cuando estamos a meses de que arranque el proceso electoral del 2027. Pues a menos de un año de la jornada electoral. Y donde ya estamos con actos anticipados de campaña que también han sido denunciados, no solo por Morena, sino por los partidos que son oposición y que tienen representación en este consejo. En el caso del Partido Acción Nacional, pues su secretaria de organización, Mireille Montes, ya presentó hace una semana, poco más de una semana, señalando a diferentes actores políticos de color naranja, de color guinda, diciendo se están moviendo, están en actos anticipados de campaña y tú, árbitro, estás así y así. No veo, no escucho y no sanciono. Así es, Gabriel, ¿tú cómo la viste? Pues mira, desafortunada la decisión, porque si es electa para 6 años, ¿fueron 7 años? Sí, tenía que haber terminado su periodo en 2028. O sea, fue electa en 2021 y que le toca organizar la elección del 27, pues muy mal, ¿no? Las noticias, el mensaje que está enviando, pues muy mal, del árbitro electoral. Pero, como bien dice Esperanza, habría que ver qué hay detrás de la renuncia, qué es lo que desconocemos. ¿Qué la motivó a decidir de repente retirarse después de haberse reunido con Guadalupe Taddei? Recibió amenazas y si es así, a lo mejor eso nunca lo vamos a saber, pero si fuera así, pues ¿qué mensaje estás enviando pues a los otros estados en los cuales se supone que el órgano electoral es independiente? Y ahí veríamos pues los efectos de una reforma pues que no viene precisamente a dar certidumbre y confianza en los procesos electorales, cuando el centralismo se impone y aquellos que no están de acuerdo con sus lineamientos, pues dan un manotazo, ¿no? Y esto puede ser una especie de escarmiento para otros estados en los cuales las autoridades electorales no comulgan con Morena. Porque el hecho de que los argumentos que presenta Paula Ramírez a la hora de presentar el informe son válidos, jurídicamente son sustentables, porque pues ella señala pues que la vida institucional del Instituto Electoral ahí está respaldada con números, ¿no? Con estadísticas. El hecho de que la elección salió bien, la muestra son casi 50 municipios gobernados por mujeres, el Poder Legislativo, que es una expresión plural en la cual pues nadie tiene una mayoría absoluta, que es una configuración política diferente la que vive Jalisco históricamente, una elección distinta pues a las otras que habíamos vivido, y esa argumentación que ella presenta pues es válida porque la vida institucional sigue adelante
el Instituto Electoral financieramente, jurídicamente, administrativamente, técnicamente, pues ahí está operando, funcionando, pero el hecho es que la renuncia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucedió? Recibió amenazas de que le iban a destituir, de que le iban a hacer un juicio. ¿Qué es lo que no sabemos, Jaime? Y esa es una preocupación que de alguna manera el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, lo señala, ¿no? A un año de las elecciones, ¿cómo es posible que el árbitro se vaya, ¿no? Quede descabezado. Claro, se va a asignar a otro, habrá que ver qué perfil se selecciona. Habrá que decir aquí que la oposición a Morena habla de pues la cercanía de Guadalupe Taday, la nueva presidenta del INE, a la 4T. Entonces también los partidos opositores a Morena dicen hay que estar muy pendientes de quien sustituya a Paula Ramírez, que se va el último día de este mes, pues que sea un personaje imparcial, que esa debe ser nuestra preocupación, que garantice una elección limpia donde se respete el voto, ¿no? Y estos días de fútbol, son días que al interior del Instituto Electoral, con Paula presente, se debe estar dejando la mesa lista para quien quedará de interino. O sea, mucho movimiento interno, claro, ves ahí. ¿por qué? Porque se tendrá después que lanzar la convocatoria para lo que sigue. Es decir, ahorita quedará un interino nombrado por los que quedaron como consejeros tras la salida de Paula. Y yo hablaba del proceso 2027 que está por arrancar, aunque ya están muy movidos y ya están levantando la mano los que se apuntan a alcaldías de zona metropolitana, a diputados. La realidad es que los ayuntamientos ahorita son los que están más, digamos que, calientes en el clima político, y vemos el interés de los aspirantes de estarse moviendo. Sí se necesita un árbitro con mano firme y sí se necesita claridad. Una cosa es difundir logros o acciones y otra es hacer campaña y hacer promoción en forma anticipada. ¿Qué va a pasar? ¿Quién quedará de sustitución de Paula Ramírez? Ojalá que quien quede busque lo que ella presumía como logros en el mejor sentido y con las mejores relaciones de entendimiento y también de diálogo con los partidos, el que está en el poder y los que son oposición. Hablo de tecnología, de innovación, hablo de capacitación, hablo de seguir a la población diciéndole de qué se trata, de incrementar la cultura de las elecciones en cuanto a responsabilidades, en cuanto a obligaciones, pero sobre todo el privilegio. No nos sancionan si no vamos a votar, son procesos que nos cuestan caro, pero que vale la pena que se haga un trabajo más consistente desde el instituto en campañas hacia la población para que conozca. Hay muchos temas donde tiene frentes abiertos y la urna electrónica, los resultados positivos, el voto en el extranjero, en fin, hay mucho que trabajarse y mucho que hacer en este organismo donde lamentablemente los políticos están muy movidos y no convenía un relevo en el instituto. Paula Ramírez además ya llegó con esta modalidad de que era el INE el que designaba desde la Ciudad de México y no como antes, Gabriel, que los consejeros, las consejeras electorales tenían que pasar por las negociaciones en el Congreso local. Las cuotas. Y las cuotas. Las cuotas, ¿cómo se daban las cuotas? Llega en ese proceso diferente, pero sí se generó un estigma que era muy cercana a Movimiento Ciudadano. Nunca se lo pudo quitar, ¿no? Nunca se lo pudo quitar. Y ahora en esta efervescencia que se adelanta al proceso electoral, Y creo que también otro factor que golpeó muchísimo la credibilidad en la conducción del proceso fue aquel programa de resultados electorales preliminares que no caminó el día de la jornada electoral. Que no caminó el día de la jornada, y algo de lo que ella informó y que lo hacía referencia a ello, Gabriel, que también levantó muchas suspicacias en cuanto al resultado de la elección en 2024, precisamente la diferencia en los números en el Congreso, donde Movimiento Ciudadano no tuvo la mayoría. Pues solamente ganó un distrito. Y ganó un distrito, y cómo en el Congreso ya los jaliscienses, precisamente con tanta cultura de decir voy a dar mi voto
voto aquí y acá, y tanto el voto diferenciado de lo que se habla, como unos buenos votantes que dicen no le voy a dar todo el pastel a un partido para que tenga quien lo vigile, pues resulta que sí le da el Ejecutivo y el Legislativo no. Hay muchas dudas respecto a ese resultado, cómo se comportó el voto del ciudadano jalisciense en los distritos. Eso que señalas me parece muy interesante y habría que ver los estudiosos del tema electoral hicieran un estudio, un análisis a fondo sobre qué sucedió en ese sentido, porque hay estados o hay ciudades del país en los cuales sí ha cambiado la cultura electoral y ellos sí usan el voto para castigar o para premiar. Ciudad Obregón, por ejemplo, donde ha tenido un senador de un partido, un diputado de otro partido, local, federal y un alcalde. O sea, de 4 o 5 expresiones diferentes. Zapopan creo que es de los municipios también que de alguna manera durante un tiempo se comportó de esa forma la cuestión de la alternancia. Pero sí lo que señala Esperanza, habría que revisar qué sucedió, cómo se dio ese voto diferenciado, que si Jalisco ya se cuece aparte en ese sentido de un voto más razonado, más reflexivo, hubo un factor ajeno que incidió para que lo que bien señalas, por qué el Congreso del Estado no lo gana el partido de Pablo Lemus, cómo Morena logra tener un mayor número de legisladores y otros, ¿no? Pero sí está eso para que se haga un estudio para ver realmente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, si fue una incidencia de una mano negra que pudo haberse hecho presente en el manejo electoral o realmente los jaliscienses ahora ya tienen una mejor forma de diferenciar su voto, ¿no? De que se puedan distinguir a nivel nacional. Y habrá que esperar a ver qué sucede y si hay más cambios o más renuncias ahí de los consejeros y las consejeras electorales, que efectivamente se está hablando de esa posibilidad. Así es un momento de alta tensión, diría yo, o hay que poner atención a lo que por allí pase. Yo sí creo que hay algo que todavía no sabemos, pero que por allí se especula respecto a esta salida sorpresiva, inédita, donde nunca había pasado. E insisto, ya en diciembre empiezan las campañas, fines de diciembre, enero. El proceso empieza antes, estamos en junio. Ella estará a partir en octubre. A partir de julio, pues habrá que buscar cómo va a quedar integrado este organismo, este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde cada vez tiene más dependencia, para bien y para mal, del Instituto Electoral Nacional. Y se ha mantenido, pues, no se escuchan nombres de una posible o un posible sucesor. No, absolutamente. La pregunta que, en torno a los señalamientos que hacías, Jaime, ¿quién sería? Ponerle atención al perfil, si realmente saldrá de ahí o va a haber más renuncias de consejeros y incidiría el Poder Central, el INE nacional, que metiera la mano en torno al que quede al frente del organismo. Yo creo que ese es un punto que eso nos puede mostrar lo que pudiera pasar en el futuro, cómo va a ser, cómo va a quedar la Autoridad Electoral de Jalisco. Sí, habrá que ver si se repite la ruta por la que llegó Paula Ramírez, que venía de hacer una carrera en el INE. Ella era funcionaria del INE cuando la nombran aquí encargada del organismo público local electoral, como le llaman, la OPLE. Habrá que ver si ahora también no viene alguien que esté haciendo carrera ahora ya con la nueva presidenta Guadalupe Tadei, ¿no? Pero cuando nombran a Paula, venía de hacer carrera en el INE, pero no venía como la mejor. Y sin embargo, sí hubo por allí una situación de carácter político que salió beneficiada porque no era la mejor candidata. Bueno, no siempre el que tiene mejor calificación es el que queda, ¿no? ¿Por qué? Pues puede ser una influencia, otra influencia externa que sea la determinante, o sea, otros factores también que se toman en cuenta, ¿no? Bueno, pues ante este cambio sorpresivo,
La verdad es que sí habrá que estar muy pendientes del proceso que se siga allá en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral para elegir a quien va a llevar las elecciones locales el próximo año y que va a tener que llegar pues a preparar rápidamente el proceso electoral local, en el que, como le comentaba al principio, se van a renovar se va a votar por alcaldes y alcaldesas, y también se va a votar por una nueva legislatura, se van a votar por nuevos diputados y diputadas locales. Desde luego habrá que estar muy pendientes y exigir desde la ciudadanía que sea algún personaje, hombre o mujer, que nos garantice una elección limpia. Ojalá de verdad que así sea. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo de nuestra emisión de hoy. Muchas gracias, Esperanza. Yo soy la agradecida. Muy buenas noches. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado, que tengan una excelente semana y les esperamos aquí nuevamente el próximo lunes. Pásala muy bien. Buenas noches.